Ley del ISFAM. Disposiciones generales. El ISFAM es un organismo público descentralizado federal, con personal jurídico y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de México. Funciones: otorgar las prestaciones y administrar los servicios a su cargo que la presente ley le encomienda. Administrar su patrimonio exclusivamente para el fin señalado en la presente ley. Administrar los fondos que reciba con un destino específico, aplicándolos a los fines previstos. Administrar los recursos del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, a fin de establecer y operar un sistema de financiamiento que les permita obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas o higiénicas, incluyendo las sujetas al régimen de condominio. La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones. El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. Coordinar y financiar con recursos del Fondo de la Vivienda programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Adquirir todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus cometidos. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones especiales de esta ley. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera el servicio. Organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas. Expedir el estatuto orgánico, manuales, normas y procedimientos interiores para la debida prestación de los servicios y para su organización interna. Difundir conocimientos y orientaciones sobre prácticas de previsión social, las demás que le confieren las leyes y reglamentos. El patrimonio del instituto se constituye por los bienes, derechos y obligaciones que integran sus inventarios y registros, las cuotas que aporten los militares y sus familiares, derechohabientes en los términos que para este objeto establezcan las disposiciones legales, las aportaciones del gobierno federal señaladas en esta ley para prestaciones específicas, una cantidad anual a cargo del gobierno federal, equivalente a un 15% de los haberes de retiro y de las pensiones de sus miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de sus familiares, según corresponda, para las demás prestaciones que conforme esta ley deban otorgar el Instituto. Los bienes que por cualquier título adquiera el Instituto, así como los rendimientos y remanentes que obtenga en virtud de sus operaciones. Los fondos del seguro de vida militar, colectivo de retiro y de la vivienda familiar. Para los efectos de esta ley se entiende por Junta, la Junta Directiva, órgano de gobierno del ISFAM. Fuerzas Armadas, el Ejército, Fuerza Aérea y la Armada Mexicanos. Militares, a los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México, que cuando se señalen jerarquías, las disposiciones son aplicables a los grados equivalentes en las Fuerzas Armadas. Derechohabiente, familiares en línea directa, esposa, esposo, concubina, concubinario, hijos, madre, padre y en algunos casos hermanos que tienen derecho a los beneficios estipulados en la ley. Deudos, los parientes o familiares del militar fallecido. Declaración de procedencia de retiro. El documento que le expide al militar la Secretaría de Origen para trámite de retiro, a fin de que la Junta Directiva determine sobre la procedencia, naturaleza y monto del beneficio, el cual es provisional al inicio del trámite administrativo y definitivo a su término. Haber o haberes. La percepción base que se establece en la tabulación que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Prima de perseverancia. La percepción a que se refieren los artículos 51 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales y 55 de la Ley de Recompensas de la Armada de México. Asignación de técnico. La percepción que se cubre a los militares en activo por tener estudios a nivel licenciatura y estar desempeñando funciones específicas de su profesión. Asignación de técnico especial. La percepción que se cubre a los militares del activo en los grados de coronel a general de división y sus equivalentes en la Armada. Asignación de vuelo y de salto. Las remuneraciones que se cubren a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que habitualmente desempeñan este tipo de actividades. Sobrehaber. Remuneración adicional que se cubre al personal militar en activo en atención al incremento en el costo de la vida o insalubridad
del lugar donde preste sus servicios. Sobrehaber mínimo vigente. Es el sobrehaber más bajo que se cubre al personal militar en activo en la República Mexicana. Sueldo base de servidor público. Es el que señala en el tabulador para los servidores públicos superiores, mandos medios y en su caso enlaces correspondientes a la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Beneficiario, a la persona en cuyo favor se ha designado un beneficio económico por voluntad expresa del militar. Retiro, es la facultad que tiene el Estado y que ejerce por conducto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para separar del activo a los militares al ocurrir alguna de las causales previstas en la ley. Situación de retiro. Es aquella en que son colocados mediante órdenes expresas los militares con la suma de órdenes de derechos y obligaciones que fija esta ley, al ejercer el Estado la facultad que señala el párrafo anterior. Los militares con licencia ilimitada para ser retirados deberán presentar su solicitud ante las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina en su caso. Haber de retiro. Es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los militares retirados en los casos y condiciones que fija esta ley. Una vez integrado el haber de retiro en los términos del artículo 31 de la presente ley, será considerado como un solo concepto para todos los efectos legales. Pensión. Es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los familiares de los militares en sus casos y condiciones que fije esta ley. Compensación. Es la prestación económica a que tienen derecho los militares y sus familias en una sola exhibición, en los términos y condiciones que fije esta ley. El órgano de gobierno del Instituto es la Junta Directiva, la que se integra por 9 miembros, 3 designados por la Secretaría de la Defensa Nacional, 3 por la de Marina y 3 por la de Hacienda y Crédito Público. El Ejecutivo Federal designará un presidente y un vicepresidente de los propuestos por la Sedena o la de Marina. Cuando el presidente sea de los propuestos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el vicepresidente será de los propuestos por la Secretaría de Marina o viceversa. Por cada uno de los integrantes de la Junta Directiva y en los términos del primer párrafo de este artículo se designarán los suplentes respectivos, excepto para el presidente y el vicepresidente. Los integrantes propietarios y suplentes de la Junta Directiva tendrán cuando menos un nivel jerárquico de director general de la dependencia que pertenezcan y los miembros suplentes como mínimo en la categoría equivalente a la de director de área. Los integrantes de la Junta Directiva durarán en sus funciones el tiempo que subsista su designación. Sus nombramientos podrán ser revocados libremente por quienes los hayan expedido. El Ejecutivo Federal designará al director general, subdirector general, así como a los directores de área que estime necesario. El director general debiendo tener de preferencia la jerarquía de general de división o almirante. El subdirector general y los directores de área podrán ser tanto de la Secretaría de la Defensa como de la de Marina. Cuando el director general sea uno de los propuestos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el subdirector general será de los nombrados de la Secretaría de Marina y viceversa. En ningún caso podrán permanecer los dos simultáneamente a la misma Secretaría. Los demás funcionarios y empleados serán designados por la Junta Directiva, a propuesta del director general del Instituto, procurando la proporcionalidad de acuerdo a los efectivos en cada Fuerza Armada. Serán considerados trabajadores de confianza los que desempeñen funciones similares a las señaladas para los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mencionados en la fracción segunda del artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El Instituto cuenta con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva del Instituto y tendrán las atribuciones que les confieren los artículos 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 29 y 30 de su reglamento y demás disposiciones aplicables. El ISFAM tiene un órgano interno de control al frente del cual el titular del mismo, designado en los términos del artículo 37, fracción 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos. Los servidores públicos, a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias,
ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto en los artículos 66 y 67 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Las ausencias del controlador interno, así como la de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, serán suplidas conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. La Junta Directiva del Instituto actuará válidamente con la concurrencia de 6 de sus miembros. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. Los acuerdos de la Junta Directiva serán ejecutados por el Director General. Son atribuciones de la Junta Directiva decidir las inversiones del Instituto, dictar los acuerdos necesarios para satisfacer las prestaciones establecidas por esta ley, otorgar, negar, modificar, suspender y dejar insubsistentes los haberes de retiro, pensiones y compensaciones en los términos de esta ley. Conocer y resolver las propuestas para el otorgamiento de créditos hipotecarios con cargo al Fondo de Vivienda para los miembros del activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Conocer y determinar los montos máximos de los créditos que se otorguen, así como la protección de los préstamos y los precios máximos de venta de las habitaciones cuya adquisición o construcción pueda ser objeto de los créditos que se otorguen con cargo al Fondo de Vivienda para los miembros del activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Autorizar crédito a plazo mayor de 10 y hasta 20 años con cargo al Fondo de Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada cuando se destinen a la adquisición o construcción de casas habitación. La Junta Directiva tendrá también facultad para autorizar créditos a plazo menor de 10 años cuando se destinen a la reparación, ampliación o mejoramiento de las casas, habitación o al pago de pasivos en los términos del inciso C de la fracción 2 del artículo 100 de esta ley. Aprobar y poner en vigor el Estatuto Orgánico y expedir los manuales y normas y procedimientos que se hagan necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto. Establecer o suprimir delegaciones del Instituto en los estados. Discutir anualmente para su aprobación o modificación los presupuestos, la memoria y los planes de inversiones y de operaciones. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, los estados financieros del Instituto y autorizar la publicación de los mismos. Vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Analizar y aprobar en su caso los informes periódicos que rinde el director general con la intervención que corresponda a los comisarios, en los términos del artículo 58, fracción 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Conceder licencias a los miembros de la Junta Directiva, proponer al Ejecutivo Federal la expedición del reglamento de la ley, así como de las reformas a ambos ordenamientos jurídicos. Ordenar se practica auditoría cuando lo estime conveniente para determinar con exactitud de los estados financieros y comprobar los avalúos de los bienes materiales de operaciones del Instituto. Dichas auditorías se practicarán con independencia de las que en el ámbito de sus atribuciones corresponde realizar a la Secretaría de la Función Pública, por sí o a través del órgano interno de control en el Instituto, de conformidad en lo dispuesto en las normas aplicables. En general, realizar todos aquellos actos y operaciones legalmente autorizados y los que fuesen necesarios para la mejor administración o gobierno del Instituto. Son atribuciones del Director General: representar al Instituto, presentar cada año a la Junta Directiva un informe pormenorizado del estado del Instituto, someter a la decisión de la Junta Directiva todas aquellas cuestiones que sean de la competencia de la misma, asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz pero sin derecho a voto, en ausencias concurrirá en ellas quien asuma sus funciones. Formular y presentar a la Junta el balance, los presupuestos de ingresos y egresos, la memoria y los planes de inversiones y de operaciones y servicios del Instituto correspondientes a cada ejercicio anual. Conceder licencias al personal del Instituto en los términos de las disposiciones aplicables. Dictar las normas de administración y funcionamiento del Instituto y elaborar los programas de manejo y explotación de los bienes. Administrar los bienes del Instituto, vigilar las labores del personal exigiendo su debido cumplimiento e imponer a los trabajadores del Instituto las correcciones disciplinarias procedentes.
convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros de la Junta Directiva cuando proceda o, a su juicio, existan razones suficientes. Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes de la competencia de la Junta Directiva, a reserva de dar cuenta de la misma en el menor tiempo posible. Los demás que señalen la ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. El director general tendrá todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y aquellos que requieran cláusula especial en los términos del Código Civil Federal, obtener créditos y otorgar o suscribir títulos de crédito de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formular aquellas en los casos de créditos que solo se pueda perseguir a petición de la parte ofendida y para otorgar el perdón extinto de la acción penal. El director general podrá otorgar y revocar poderes generales o especiales, pero cuando sean a favor de personas ajenas al instituto, deberá recabar el acuerdo de la Junta Directiva. El instituto enviará para los efectos de esta ley a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los planes y programas de inversión, los presupuestos de ingresos y egresos y las modificaciones de los mismos. Las remuneraciones del director general, subdirector general, de los directores de área y demás funcionarios y empleados del mismo serán fijadas en su presupuesto anual de egresos. El subdirector general, además de suplir al director general en sus ausencias temporales, de desempeñar las funciones propias y en las cuales delegue sus facultades, autorizará las certificaciones que haya de expedir al instituto. Fungirá además como secretario de la Junta Directiva. Presentará a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, en su caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los programas anuales de operación. Retiro, compensación y muerte del militar. Tienen derecho a las prestaciones que establece el presente capítulo únicamente en los casos y condiciones que se especifican. Los militares que, encontrándose en situación de activo, pasen a la de retiro por órdenes expresas de la Secretaría de Defensa Nacional o de Marina. Los familiares de los militares que fallezcan en activo o estando en situación de retiro, siempre que en este último caso se les haya concedido haber de retiro o no hayan cobrado la compensación acordada. Los miembros de los cuerpos de defensas rurales incapacitados en actos del servicio o a consecuencia de ellos y los familiares de los que mueran en las mismas circunstancias. Fuera de estos casos, los miembros de los cuerpos de defensas rurales solo tendrán derecho a las retribuciones, prestaciones o estímulos que se establezcan en los términos del artículo 121 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Los soldados, marineros y cabos que no sean reenganchados y pasen a la reserva. El personal de la milicia auxiliar que haya sido separado del activo por órdenes expresas de la Secretaría de Origen, por no ser necesarios sus servicios o al término de su contrato. El haber de retiro integrado como se establece en el artículo 31 y la compensación, así como la pensión, se cubrirán con cargo al erario federal. La cuantía del haber de retiro y de la pensión, tal como la estén percibiendo los beneficiarios, se incrementará al mismo tiempo y en igual proporción en que aumenten los haberes de los militares en activo. Son causas de retiro: 1. Llegar a la edad límite que fija el artículo 25 de esta ley. 2. Quedar incapacitado en acción de armas o como consecuencia de las lesiones recibidas en ella. 3. Quedar incapacitado en otros actos de servicio o como consecuencia de ellos, incluyendo la incapacidad que se produzca al trasladarse al militar directamente de su domicilio al lugar donde presten sus servicios, así como el retorno directo de éste en su domicilio particular. 4. Quedar incapacitado en actos fuera de la ley conforme a lo establecido en los artículos 174 y 183 de esta ley. Estar imposibilitados para el desempeño de las obligaciones militares por enfermedad que dure más de 6 meses, pudiendo el secretario de la Defensa Nacional o en su caso el de Marina prorrogar este lapso hasta por 3 meses más, con base en el dictamen expedido por 2 médicos militares o navales en activo, en el que se establezca la posibilidad de recuperación en ese tiempo. 6. Solicitarlo después de haber prestado su servicio al menos 20 años de las jerarquías del Ejército Mexicano. Deberán tomarse los homólogos para la Fuerza Aérea
Mexicana y la Armada de México, contenidas en las leyes orgánicas de dichas Fuerzas Armadas. Los diplomados de Estado Mayor, los que hayan obtenido el grado académico a nivel licenciatura superior, los especialistas, técnicos, mecánicos y los servidores domésticos de instalaciones militares que presten sus servicios en las Fuerzas Armadas Mexicanas, no obstante haber llegado a la edad límite que señala el artículo anterior, podrán continuar en el activo hasta por 5 años más, cuando las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina lo estimen necesario. Los generales procedentes de las armas del Ejército, de la Fuerza Aérea y los almirantes de la Armada también pueden ser retenidos en el activo por una sola vez mediante acuerdo presidencial, no obstante existir alguna causa de retiro cuando a juicio del titular del Poder Ejecutivo sean necesarios sus servicios. Los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro ascenderán al grado inmediato únicamente para este fin y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, considerando los años de servicio en relación con el tiempo en el grado. Los militares que ostenten el grado máximo en un servicio o especialidad que por disposición legal sea inferior al del general de división ascenderán al grado inmediato únicamente para efectos de retiro, si reúnen los requisitos señalados en la tabla procedente, si los haberes que presupuestalmente percibe en el activo son mayores que los que percibirá en el nuevo grado para efectos de retiro, estos se calcularán con base en los haberes del grado anterior. Cuando fallezca el militar en situación del activo y hubiere satisfecho los requisitos de tiempo de servicios y de tiempo en el grado especificados en la tabla anterior, sus familiares tendrán derecho a que para el cálculo de su beneficio se tome en cuenta el haber al que hubiere tenido derecho al ascender el militar para efectos de retiro. Los militares retirados y los pensionistas tendrán obligación de pasar revista de supervivencia en los términos de las disposiciones reglamentarias. Los generales y jefes del Ejército y Fuerza Aérea, así como los almirantes y capitanes de la Armada de México retirados, quedarán exceptuados de esta obligación. Los militares retirados podrán volver al activo cuando hayan sido retirados por enfermedad que dure más de 6 meses, siempre que la enfermedad hubiera sido contraída en campaña o en actos del servicio, y logren su curación definitiva comprobada con dictámenes expedidos por médicos militares o navales en servicio activo, que designe la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina en su caso, siempre que no adquieran otra nacionalidad. Al ocurrir una nueva causal de retiro se tramitará este. Cuando las necesidades de la nación lo exijan, requiriéndose para ello acuerdo suscrito por el presidente de la República. Al desaparecer esta necesidad, los militares volverán a la situación de retiro sin necesidad que sobrevenga una nueva causa de retiro. En los casos anteriores se observan las siguientes reglas. Siempre que por cualquier motivo el militar retirado vuelva al activo, le corresponderá el último grado que ostentó en su primera estancia en tal situación, no pudiendo conservar el grado que le fue contenido para efectos de retiro. La vuelta al activo dejará insubsistente la compensación o haber de retiro correspondiente al primer retiro, salvo cuando la vuelta al activo sea por acuerdo presidencial. En tal caso, si se estuviere cubriendo haber de retiro, se suspenderá el pago por el tiempo que el militar permanezca en el activo. Si se hubiere concedido compensación en el primer retiro, el importe cobrado deberá ser reintegrado totalmente por el militar mediante descuentos quincenales en un 25% de los haberes de activo. Si el importe de la compensación no fue reintegrado totalmente, se deducirá lo que corresponda de la nueva compensación, o en su caso se harán descuentos quincenales de un 25% de los haberes de retiro hasta la total reintegración. Cuando la vuelta al activo sea con motivo de la curación definitiva del militar, solo se declarará insubsistente el haber de retiro, sin que exista la obligación de reintegrar las cantidades cobradas. Cuando la vuelta al activo implique el pago de los haberes por parte de la Secretaría de Origen que dejó de percibir el militar al encontrarse en situación de retiro, el militar, previo procedimiento administrativo, reintegrará lo que haya cobrado por concepto de haber de retiro o compensación, devolución de aportaciones del seguro colectivo de retiro, seguro de vida militar, devolución de aportaciones al fondo de vivienda militar y seguro colectivo de retiro. Si el militar reingresa al activo por situaciones distintas a las señaladas en las fracciones 1 y 2 del presente artículo, tendrá la obligación de reintegrar el importe de la compensación que se hubiera cobrado, y el reintegro se hará en los términos que señalan los incisos C y D anteriores. Para integrar el monto total de haber de retiro, se
tomará como base el porcentaje del haber del grado en que vayan a ser retirados y se adicionará a este el 80% de dicho haber, más las primas complementarias del haber que les corresponda, por condecoraciones de perseverancia y otorgadas, así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras asignaciones de técnico cuando las estén percibiendo los militares en el momento en que ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en las fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 24 de esta ley, o bien al cumplirse el plazo a que se refiere la fracción 5 del mismo precepto, o a la fecha en que se formuló la solicitud mencionada a la fracción sexta del artículo citado anteriormente. La compensación por tiempo de servicios o por fallecimiento se integrará con los conceptos señalados en la fracción 1, tomando como base el haber del grado que haya ostentado el militar en el servicio activo. A los militares que pasan a situación de retiro y se les computen 20 años o más de servicios efectivos se les fijará el haber de retiro como se indicó en la fracción 1, aumentando los porcentajes que se indican a continuación. 20 años, 50%, 21 años, 51%, 22 años, 52%, 23, 53%, 24, 54%, 25, 55%, 26, 56%, 27, 57%, 28, 58%, 29, 59% y 30, 60%. 31, 62, 32, 64, 33, 66, 34, 68, 35, 70, 36, 72, 37, 74, 38, 76, 39, 78, 40, 80, 41, 82, 42, 84, 43, 86, 44, 88, 45 o más 90%. Para la integración de la pensión por fallecimiento del militar fuera de actos del servicio, se tomará como base el porcentaje del haber en el grado que hubiera correspondido al militar en caso de retiro, y se adicionará a este el 80% de dicho haber, más las primas complementarias por condecoraciones de perseverancia y otorgadas, así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras asignaciones de técnico y que estuvieran percibiendo el militar a la fecha del fallecimiento. La pensión por el fallecimiento del militar en situación de retiro con haber de retiro se integrará con el porcentaje del haber al grado que se reconoció al militar para efectos de retiro, más el 80% de dicho haber, y las primas de perseverancia y asignaciones que se le hubieran reconocido en su haber de retiro. Para los efectos de las fracciones anteriores, el haber de retiro, pensión o compensación serán calculados con base en el haber fijado en los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en el presupuesto de egresos de la Federación vigente en la fecha en que el militar cause alta en situación de retiro o en la reserva o baja por fallecimiento. Los haberes de retiro, compensaciones y pensiones quedan exentos de todo impuesto, solo podrán reducirse por adeudos contraídos con el instituto por créditos hipotecarios o resolución judicial en caso de alimentos. No podrán ser materia de cesión ni de compensación, salvo cuando prevenga de crédito a favor del Estado por error en el pago de haber de retiro, compensación o pensión. En su caso, los descuentos se harán efectivos hasta por 25% del importe de la percepción periódica. Tienen derecho al 100% del haber de la jerarquía que se reconozca para efectos de retiro con base al cálculo para determinar el monto de haber de retiro en la forma establecida en el artículo 31 de esta ley. Los militares incapacitados en acción de armas o a consecuencia de lesiones recibidas en ellas. Los militares que tuviesen las asignaciones de técnico, de vuelo, de asalto o técnico especial que se incapaciten en actos propios de su servicio. Los militares incapacitados en otros actos de servicio o a consecuencia de ellos, siempre que su incapacidad se clasifique en la primera categoría de conformidad con las tablas del artículo 226 de esta ley. También tienen derecho al mismo beneficio los comprendidos en la segunda categoría de incapacidad si tienen 14 o más años de servicio, los militares que hayan cumplido 30 o más años de servicios. Los militares incapacitados en actos del servicio o a consecuencia de estos, comprendidos en la fracción tercera del artículo 33 de esta ley, con tiempo de servicios menor de 14 años y cuya incapacidad se clasifique en la segunda categoría, tendrán derechos a un haber de retiro igual a un porcentaje sobre el haber calculado conforme al artículo 31, en que se tomarán en cuenta los años de la siguiente forma. Años de servicio 10 o menos, 80%. 11, 85%, 12, 90%, 13, 95%.
Los militares que hayan llegado a la edad límite que fija el artículo 25 de esta ley, los que se hayan incapacitado fuera de actos del servicio, los imposibilitados para el desempeño de las obligaciones militares a causa de enfermedad que dure más de 6 meses, y los que soliciten su retiro voluntariamente, siempre que en todos los casos anteriores se les computen cuando menos 20 años de servicio, tienen derecho a un haber de retiro en cuya cuota se tomarán en cuenta los años de servicio de la forma siguiente: 20 años 60%, 21 62, 22 65, 23 68, 24 71, 25 75, 26 80, 27 85, 28 90, 29 95. Los militares con padecimientos catalogados en tercera categoría o con trastornos funcionales de menos del 20% que ameriten cambio de arma, cuerpo o servicio podrán ser cambiados al que pertenezcan a juicio de la Secretaría de Defensa Nacional o de Marina, de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica correspondiente. Cuando se trata de padecimientos señalados en la tercera categoría, contraídos en actos del servicio o como consecuencia de ellos, y la Secretaría correspondiente opte por retirar del activo al militar, el cálculo de su haber de retiro se hará con base a lo dispuesto para los de segunda categoría de incapacidad. Tienen derecho a compensación los militares que tengan 5 o más años de servicio, sin llegar a 20, que se encuentren comprendidos en los siguientes casos: haber llegado a la edad límite que fija el artículo 25 de esta ley, haberse incapacitado en actos fuera de servicio, estar en el caso previsto en la fracción 5 del artículo 25 de esta ley, haber causado baja en el activo y alta en la reserva de los soldados, marineros y cabos que no hayan sido reenganchados, el personal de la milicia auxiliar que haya sido separado del activo o por órdenes expresas de la Secretaría de origen por no ser necesarios sus servicios o a término de su contrato. Las compensaciones a que se refiere el artículo anterior será calculado conforme: 5 años de servicio, meses de haber 6, 6 años 7 meses, 7 años 8 meses, 8 años 10 meses, 9 años 12 meses, 10 años 14 meses, 11 años 16 meses, 12 años 18 meses, 13 años 20 meses, 14 años 22 meses, 15 años 24 meses, 16 años 26 meses, 17 años 28 meses, 18 años 30 meses, 19 años 32 meses. Se consideran familiares de los militares para los efectos de pensión y o compensación: 1. La viuda o viudo solos o en concurrencia con los hijos, o estos solos si son menores de edad. Si son mayores de edad, que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato, si comprueban cada año mediante la presentación del certificado de estudios correspondiente que se encuentren estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial de nivel medio superior o superior, con límite hasta de 25 años de edad, siempre que acrediten mediante información testimonial que dependían económicamente del militar. Los hijos mayores de edad incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total o permanente, siempre que el padecimiento o enfermedad que lo coloque en dicha situación sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de vigencia de derechos. La concubina o concubinario solos o en concurrencia con los hijos, o estos solos que reúnan las condiciones a que se refiere la fracción anterior, siempre que por lo que hace a la concubina o concubinario existan las siguientes circunstancias: que tanto el militar como la persona que se ostente como concubina o concubinario hayan permanecido libres de matrimonio durante su unión, que haya habido vida marital durante los 5 años consecutivos anteriores a la muerte, o bien que durante su relación de concubinato hayan procreado hijos. La madre, el padre, la madre conjuntamente con el padre, los hermanos menores de edad que dependan económicamente del militar hasta los 25 años de edad, siempre y cuando acrediten los requisitos que se establecen para los hijos en la fracción 1 del presente artículo, así como los hermanos incapacitados e imposibilitados para trabajar en forma total y permanente que dependan económicamente del militar, siempre que la enfermedad o el padecimiento sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de vigencia de derechos. Los familiares
mencionados en cada una de las fracciones del artículo anterior excluyen a los comprendidos en las siguientes, salvo los casos de los padres, los cuales pueden concurrir con los de los familiares señalados en las fracciones 1 y 2, siempre que demuestren su dependencia económica con el familiar. Los familiares del militar muerto en el activo, en actos del servicio o como consecuencia de ellos, tienen derecho a una pensión equivalente al 100% del haber del grado que le hubiera correspondido para efectos de retiro y el 100% del sobrehaber, de las primas complementarias por condecoración de perseverancia y de las asignaciones de técnico que estuviera percibiendo el militar al concurrir al fallecimiento. En caso de que haya fallecido fuera de actos de servicio, los familiares tendrán derecho a una pensión o compensación integrada como lo señala el artículo 31 de esta ley. En el supuesto de que el militar haya muerto en acción de armas, la compensación en ningún momento será inferior al equivalente a 180 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Se considera como consecuencia de actos del servicio el fallecimiento del militar durante el traslado de su domicilio al lugar donde presta sus servicios o viceversa. Si hubiera varios familiares con derecho a pensión o compensación, el importe de esta se dividirá por partes iguales entre los beneficiarios. Cuando se suspendan o extingan los derechos o pensiones de un copartícipe, su parte acrecentará proporcionalmente a la de los demás. Si otorgada una pensión, aparecen otros familiares con derecho a la misma, se les hará extensiva, pero solo percibirán su parte desde la fecha en que les sea concedida, sin que puedan reclamar el reintegro de las cantidades cobradas por los primeros beneficiarios. Pagada la compensación, los familiares que se presenten con posterioridad no tendrán derecho a reclamar nuevo pago. En el caso de que dos o más interesados reclamen derechos a pensión o compensación como cónyuges supérstite de algún militar, exhibiendo sus respectivas actas de registro civil, se suspenderá el trámite del beneficio hasta que se defina judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que respecta a los derechos de los hijos y de los padres en su caso. Al concedérseles el beneficio a los últimos, se reservará una cuota, parte que se aplicará al cónyuge supérstite en la forma anteriormente indicada que acredite su derecho. Cuando un interesado, ostentándose cónyuge supérstite del militar, se presenta a reclamar beneficio cuando ya se haya concedido pensión a otra persona por el mismo concepto, solo se resolverá dejar insubsistente el del beneficio otorgado con apoyo en una sentencia ejecutoria en la que se declare la nulidad del matrimonio que sirvió de base a tal beneficiario. Si el segundo solicitante reúne los demás requisitos legales, se le concederá pensión, la cual percibirá a partir de la fecha en que se hubiere dejado insubsistente el anterior, sin que tenga derecho a reclamar las cantidades cobradas por el primer beneficiario. Las pensiones fijadas en la ley serán pagadas a partir del día siguiente de la muerte del militar. Los requisitos exigidos por esta ley a los familiares de un militar para tener derecho a las prestaciones derivadas de la muerte de éste deben estar reunidos al acaecer el fallecimiento. Los hijos adoptivos solo tendrán derecho a los beneficios que establece esta ley cuando la adopción se haya hecho por el término antes de haber cumplido 45 años de edad. El derecho para recibir haber de retiro o compensación se origina por la resolución definitiva dictada por el Instituto y sancionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El haber de retiro se cubrirá a partir de la fecha de alta en situación de retiro. El derecho para percibir pensión o compensación en favor de familiares de los militares se origina por la resolución definitiva dictada por el Instituto y sancionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero la pensión se cubrirá a partir del día siguiente de la muerte del militar. La baja en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, salvo la que se ordene por muerte del militar y la señalada en la fracción 5 del artículo 36 de esta ley, extingue todo derecho a reclamar haber de retiro, compensación o pensión que se hubiera generado durante la prestación de los servicios militares. Los derechos a percibir beneficios de retiro se pierden por alguna de las siguientes causas: baja del Ejército, Fuerza Aérea o Armada de México, sentencia ejecutoria que origine la pérdida del beneficio, por adquirir otra nacionalidad estando en activo, por dejar de percibir haber de retiro o compensación ya otorgadas o sancionadas sin hacer gestiones de cobro en un lapso de 3 años. Renuncia.
Sentencia ejecutoria que origine la pérdida del beneficio. Llegar a la mayoría de edad los hijos pensionados siempre que no estén incapacitados, legalmente imposibilitados de una manera permanente y total para ganarse la vida o estudiando. En este último caso se amplía hasta los 25 años en los términos señalados en el artículo 38 de esta ley. Contraer matrimonio o vivir en concubinato, el cónyuge supérstite, las hijas o hijos solteros y en nuevo concubinario la concubina o el concubinario. Tener descendencia la cónyuge o concubina después de 300 días siguientes al fallecimiento del militar y en cualquier momento después del deceso el cónyuge o concubinario. Las hijas, hijos, hermanas y hermanos en cualquier momento. Dejar de percibir una pensión o una compensación ya otorgada y sancionada sin hacer gestión de cobro en un lapso de 3 años. Por no hacer trámite alguno de gestión de beneficio durante 5 años siguientes a la muerte del militar. La renuncia de derechos para percibir beneficios económicos nunca será en perjuicio de terceros. Si la formulase algún militar, sus familiares percibirán la compensación o la pensión que les corresponde conforme a esta ley al ocurrir el fallecimiento de aquel. Si la renuncia proviene de un familiar del militar, su parte acrecentará proporcionalmente la de los demás familiares si los hubiere. Los términos a los que se refieren las fracciones 6 y 7 del artículo 52 de esta ley no proceden para los menores de edad o incapacitados. En caso de fallecimiento de un militar, el familiar que acredite mediante factura original haber realizado los gastos de sepelio tendrá derecho a que se les cubra por concepto de pagas de defunción el equivalente a 4 meses del haber y del sobrehaber, más 4 meses de las asignaciones cuando las estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o 4 meses del haber de retiro en su caso para atender los gastos de sepelio. Esta prestación será cubierta, en caso de militares en activo, por la unidad ejecutora de pago correspondiente o por el instituto, en caso de militares retirados que a la fecha del deceso estuvieran percibiendo haber de retiro. Cuando los familiares del militar fallecido no acudieren a atender la inhumación, la autoridad militar o naval correspondiente tendrá la obligación de encargarse del sepelio. Los gastos originados por el mismo se cubrirán por la unidad ejecutora de pago en el caso de militares en el activo y por el instituto si se trata de militares en situación de retiro, de acuerdo con su comprobación, y nunca podrán ser mayores de la cantidad equivalente en el artículo señalado anterior. En caso que la autoridad militar o naval no se encargue del sepelio y los gastos hayan sido cubiertos por otra persona que no sea familiar, ésta tendrá derecho a que se les cubra el beneficio en los términos del presente artículo. Los generales, jefes y oficiales y sus equivalentes en la Armada tendrán derecho a que se les otorgue un equivalente de 20 días de haber o haber de retiro, más asignaciones cuando las estuvieran percibiendo, como ayuda para los gastos de sepelio en los casos de defunción de cónyuge, concubina, concubinario, del padre, de la madre o de algún hijo. En los mismos casos, el personal de tropa y de marina tendrán derecho a que se les otorgue el equivalente a 40 días de haberes o haberes de retiro para igual fin, sumadas las asignaciones que estuviere percibiendo. En el caso de padres que tengan varios hijos militares, la ayuda para gastos de sepelio se le cubrirá al hijo que los haya efectuado, situación que se acreditará mediante la factura original. Esta prestación será cubierta en el caso de militares en el activo por la unidad ejecutora de pago o por el instituto en el caso de militares retirados que a la fecha estuvieran percibiendo el haber de retiro. Fondo de trabajo, fondo de ahorro, seguro de vida militar y seguro colectivo de retiro. El fondo de trabajo estará constituido con las aportaciones que el gobierno federal realice a favor de cada elemento de tropa y personal de tripulación, equivalente al 11% de sus haberes a partir de la fecha en que cause alta o sea reenganchado, hasta que obtenga licencia ilimitada o bien quede separado del activo o hacienda oficial. Este fondo será administrado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada SNC conforme a su ley orgánica. Para constituir el fondo de ahorro, los generales, jefes, oficiales y sus equivalentes en la Armada en servicio activo deberán aportar una cuota quincenal equivalente al 6% de sus haberes. Al gobierno federal le corresponde efectuar una aportación de igual monto. Este monto será administrado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, conforme a su ley orgánica. Seguro de vida militar.
Es la prestación que tiene por objeto proporcionar un beneficio económico a los beneficiarios o familiares de los militares por el fallecimiento de estos, cualquiera que sea la causa de la muerte, así como a los militares que hayan causado baja del activo y alta en situación de retiro por incapacidad clasificada en primera o segunda categorías, de conformidad con las tablas contenidas en los artículos 226 de esta ley, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos. El Instituto administrará el Fondo de Seguro de Vida Militar. Tienen derecho a este seguro el personal militar en el activo y el que se encuentre en situación de retiro con derecho a percibir haberes de retiro, los cadetes y alumnos de los planteles militares que no perciban haberes, los soldados del Servicio Militar Nacional Obligatorio que se encuentren bajo bandera encuadrados en las unidades del Servicio Militar Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, el personal de los cuerpos de defensa rurales que fallezca en actos del servicio o a consecuencia de ellos, los militares procesados o sentenciados que no hayan perdido su personalidad militar. Es obligación del Instituto pagar por concepto de suma asegurada el equivalente a 40 meses de haberes y sobrehaberes para las Fuerzas Armadas o del sueldo base de servidor público, autorizado conforme a los tabuladores correspondientes que los militares se encuentren disfrutando. En caso de que exista diferencia entre el sueldo base del servidor público y las percepciones anteriormente señaladas, se efectuará el cómputo conforme a la percepción mayor en los siguientes casos. Por fallecimiento del militar en servicio activo, siendo entregada la suma asegurada a los beneficiarios. Por causar baja del activo y alta en situación de retiro por incapacidad clasificada en la primera o segunda categorías de conformidad a las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, contraídas en actos del servicio o como consecuencia de ellos, siendo entregado el importe respectivo al militar asegurado o a su representante legal en caso. En caso de fallecimiento del militar en situación de retiro que estuviese percibiendo haber de retiro, el Instituto pagará por concepto de suma asegurada el equivalente a 40 meses de su haber de retiro, siendo entregado el importe respectivo directamente a los beneficiarios. En caso de fallecimiento o incapacidad en primera o segunda categoría de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, contraída en actos de servicio o como consecuencia de ellos, el Instituto pagará por concepto de suma asegurada el equivalente a 40 meses de haberes y sobrehaber mínimo vigente para las Fuerzas Armadas que corresponda a los siguientes miembros. Al personal militar que estudie en planteles militares y que no perciba haberes, el cómputo de la suma asegurada será en base al haber y el sobrehaber mínimo vigente para las Fuerzas Armadas en la República, que corresponda a un sargento primero en servicio activo o el equivalente en la Armada. Al personal de defensas rurales, así como a los soldados o marineros del Servicio Militar Nacional Obligatorio que se encuentren bajo bandera, encuadrados en las unidades del Servicio Militar Nacional de las Fuerzas Armadas Mexicanas, adscritos a los mandos territoriales. El cómputo de la suma asegurada será en base en el haber y sobrehaber mínimo vigente para las Fuerzas Armadas de la República Mexicana que corresponden a un soldado o su equivalente en la Armada. No tendrán derecho al seguro de vida militar los militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas Mexicanas por haberla solicitado, por mala conducta, por haber permanecido prófugo de la justicia o bien por efectos de sentencia ejecutoria que determine dicha baja o la destitución del empleo militar. El pago de la suma asegurada en cualquiera de los casos se hará en una sola exhibición directamente a los beneficiarios del militar fallecido. Tratándose de incapacidad, la entrega se hará al mismo militar asegurando o a la persona legalmente acreditada por él según proceda. El pago de la suma asegurada por incapacidad excluye el pago de la suma asegurada por fallecimiento. El importe de la prima correspondiente al seguro de vida de los militares en servicio estará a cargo del gobierno federal y será del 2.0% de los haberes y el sobrehaber que disfrute el militar en la República Mexicana o del sueldo base de servidor público autorizado conforme a las percepciones correspondientes. El importe de la prima que corresponda a cargo del gobierno federal será aportado al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo a los presupuestos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en sus partes correspondientes y se cubrirá por trimestres adelantados. En ningún caso se podrá disponer para fines distintos a lo
que expresamente determina esta ley, del dinero o bienes afectos al fondo del seguro de vida militar. El seguro de vida militar comprende el régimen potestativo, el cual se regula conforme a lo siguiente. Los militares que obtengan licencia especial o que causen baja del activo y alta en situación de retiro con compensación podrán acogerse a los beneficios del régimen potestativo bajo las siguientes bases. Deberán manifestar por escrito al Instituto su deseo de acogerse al mencionado seguro dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que causen alta en situación de retiro o de la fecha a partir de la que inicie la licencia según sea el caso. El Instituto pagará por concepto de suma asegurada con motivo de su fallecimiento 40 meses del haber y sobrehaber mínimo vigente de su grado para las Fuerzas Armadas, cantidad que será cubierta directamente a los beneficiarios, siempre y cuando el militar haya estado al corriente del pago de la prima. El importe de la prima de los militares que se acojan al régimen potestativo será equivalente al 1.8% del haber y sobrehaber mínimo vigente en la República Mexicana, actualizado en su grado. Los militares deberán pagar directamente al instituto sus aportaciones dentro de los primeros 5 días de cada semestre. En caso de aumento en los haberes y sobrehaberes, la diferencia de la prima será cubierta por esos militares en el semestre siguiente. Los militares podrán en cualquier tiempo, cuando así lo deseen, dejar de participar en el seguro, notificándolo por escrito al instituto. En este caso, el seguro se extingue al concluir el periodo por el cual fue pagada la prima. Estos militares no podrán acogerse nuevamente al seguro potestativo. También el seguro se extingue cuando en deura de un semestre por causas imputables al interesado. La extinción o suspensión del seguro en ningún caso dará derecho a la devolución de las cuotas pagadas conforme a la ley. Si al fallecer el militar que gozaba del seguro de vida potestativo adeudare un semestre, dicha cuota se descontará del importe de la suma asegurada. Aquellos militares que se encuentran gozando de licencia ilimitada o licencia especial sin goce de haberes, así como los que hayan causado alta en situación de retiro con compensación y que no se acogieron al régimen potestativo del seguro de vida militar conforme al esquema anterior, no podrán adherirse a los beneficios derivados del esquema vigente del seguro de vida militar potestativo. El fondo del seguro de vida militar a cargo del Instituto se integra con los siguientes recursos: con los recursos que a la fecha mantiene el Instituto en el Fondo de Seguro de Vida Militar, con las aportaciones que realice el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes a la prima del seguro de vida militar, con las aportaciones provenientes del personal militar que se adhiera al régimen potestativo del mismo seguro, con los rendimientos y demás productos financieros que se obtengan con motivo de las inversiones de los recursos señalados en las fracciones precedentes. En el seguro de vida militar obligatorio, como en el potestativo, los militares podrán designar beneficiarios libremente. Las designaciones se formularán en un documento de afiliación o en escrito por triplicado dirigido al instituto, con las firmas de 2 testigos y la del asegurado y su huella digital, o solo con esta en caso de que no supiera firmar o estuviese impedido físicamente para hacerlo. Las designaciones de beneficiario pueden ser revocadas libremente con las formalidades que se mencionan en el artículo anterior. Una designación posterior revoca la anterior. En el supuesto de que una nueva designación de beneficiarios no se reciba en el instituto, dentro del plazo a que se refiere el artículo 177 de esta ley, el pago se realizará al último beneficiario del que se tenga conocimiento, sin responsabilidad para el instituto ni para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La calidad de beneficiario es personal e intransmisible por herencia. Los derechos del beneficiario sobre la suma asegurada, una vez ocurrido el siniestro, sí son transmisibles por herencia. Cuando los beneficiarios sean varios, la suma asegurada se integrará, de acuerdo con los porcentajes que hubiere señalado el militar asegurado, por partes iguales en caso de que el militar asegurado no hubiere hecho señalamiento de los porcentajes. Si algún beneficiario muere o pierde sus derechos antes de que fallezca el militar, su parte acrecentará la del o la de los demás beneficiarios al fallecer el asegurado. Si al morir el militar no existiere designación de beneficiarios conforme a esta ley, el seguro se pagará a los familiares de acuerdo con la prelación siguiente: al cónyuge o, si no lo hubiere, a la concubina o concubinario, en los términos de los artículos 38, fracción 2, incisos A y B, y 160 de esta ley, en concurrencia con los hijos del militar por partes iguales, la madre, el padre, los hermanos.
La existencia de alguno o algunos de los beneficiarios mencionados en cada fracción excluye a los comprendidos en las fracciones siguientes. El Instituto, al tener conocimiento del fallecimiento del militar, deberá notificar de inmediato y fehacientemente al o las beneficiarios designados o, en su caso, a los familiares de la designación hecha a su favor. Cuando procede al pago del seguro al cónyuge o, en el caso, a la concubinaria o al concubino, los hijos y los padres del militar fallecido, el Instituto cubrirá su importe sin más requisitos que la presentación de la credencial correspondiente de afiliación. En cualquier otro caso, se comprobará la personalidad con una identificación oficial. El Instituto pagará a los beneficiarios designados el monto de la suma asegurada que corresponda dentro de un plazo que no será menor de 15 ni mayor de 20 días hábiles, siguientes a aquel en que se acredite la muerte del militar. Para tal efecto, el beneficiario deberá entregar a este organismo la documentación siguiente. En caso de los militares fallecidos en el activo: copia certificada del acta de defunción del asegurado o, de ser el caso, orden de baja por desaparición. Solicitud de paga del o de los beneficiarios. Identificación del o los beneficiarios. Certificado del último pago, emitido por la unidad ejecutora de pagos correspondiente. Para los militares fallecidos en situación de retiro: copia certificada del acta de defunción del asegurado. Solicitud de pago del o los beneficiarios. Identificación oficial del o los beneficiarios. Último talón de pago del haber de retiro emitido por este instituto. Orden de baja expedida por la Secretaría correspondiente. Para los militares fallecidos que se encuentran acogidos al seguro de vida militar potestativo: copia certificada del acta de defunción del asegurado. Solicitud de paga del o los beneficiarios. Identificación oficial del o los beneficiarios. Comprobante del último pago de la prima correspondiente. Para el pago de la suma asegurada por incapacidad clasificada en primera o segunda categoría en actos de servicio o como consecuencia de ellos de los militares en activo, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, y que causen alta en situación de retiro con derecho a percibir haber de retiro. Solicitud de pago. Identificación oficial del militar o de su representante legal, así como la documentación que acredite tal personalidad. Certificado de último pago emitido por la unidad ejecutora de pagos correspondiente. Todas las acciones de cobro del beneficio del seguro de vida militar que se deriven de lo estipulado en el presente capítulo prescribirán en 2 años para los beneficiarios designados por el asegurado y en 3 años para los familiares señalados en el artículo 77 de esta ley. Tratándose de fallecimiento, dicho término se computará a partir del suceso. En caso de incapacidad o desaparición, el término de 2 años empezará a computarse desde el día en que la Secretaría correspondiente gire la orden de baja del servicio activo por dichos supuestos. El Instituto podrá disponer y utilizar hasta el 1% anual del total de los recursos que integran el Fondo para el Seguro de Vida Militar, por concepto de gastos de administración y operación del mismo, para lo cual el Instituto informará a la Junta Directiva en los periodos que se determine sobre los resultados de la administración del Fondo. El Instituto, con base en los estudios y cálculos actuariales que realice con el fin de apoyar el desarrollo y administración del seguro de vida militar, podrá incrementar los beneficios de seguro, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En todo caso, el incremento de los beneficios será con cargo a los recursos disponibles que a esa fecha integren el Fondo de Seguro de Vida Militar. La Junta Directiva dictará las disposiciones administrativas internas que estime convenientes para mejorar y regular el servicio del seguro de vida militar. En ningún caso destinará sus recursos financieros para fines distintos a los previstos por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley, es responsabilidad del Instituto operar y administrar el seguro colectivo de retiro en beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El seguro colectivo de retiro protegerá a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en servicio activo que perciban haber y sobrehaber y estén aportando las primas correspondientes. La suma asegurada se otorgará por una sola vez a los militares que causen baja del activo y alta en situación de retiro, con derecho a percibir haber de retiro, o a sus beneficiarios en los siguientes casos: a quienes soliciten su retiro y hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados; a quienes por haber cumplido la edad límite en el grado de que ostenten de conformidad con la ley
pasen a situación de retiro y hayan cumplido 20 o más años de servicio efectivos prestados. A los militares incapacitados en actos dentro del servicio o como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, sin tomar en cuenta los años de servicio efectivos prestados. En su caso, dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente acreditada por el militar. A los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos dentro del servicio o como consecuencia de ellos, sin tomar en cuenta los años de servicio efectivos prestados. A los militares incapacitados en actos fuera del servicio en primera o segunda categoría de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de la ley y que hayan cumplido 20 o más años de servicio efectivos prestados en su caso. Dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente acreditada por el militar. A los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos fuera del servicio y hayan cumplido 20 o más años de servicio efectivos prestados. Para estos efectos se consideran beneficiarios a aquellos que el militar hubiere designado. Ante la falta de dicha designación se atenderá a la prestación prevista en el artículo 77 de esta ley. No tendrán derecho al seguro colectivo de retiro los militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas por las siguientes causas. 1. Por haberla solicitado sin importar el tiempo de servicios que hayan prestado. Por mala conducta. Por haber permanecido prófugos de la justicia o bien por efectos de sentencia que haya causado ejecutoria que determine dicha baja o la destitución del militar. La suma asegurada se calcula conforme a las siguientes reglas. Su cuantía será equivalente a lo que resulte de la suma del haber y sobrehaber mensual mínimo vigente para las Fuerzas Armadas, a que tengan derecho a los militares conforme a la última jerarquía en que hayan aportado la prima, multiplicado por el factor que corresponda, según los años de servicio efectivos prestados al momento de producirse la baja del activo y alta en situación de retiro de acuerdo con la tabla siguiente. Años de servicio, 20. Factor en meses, 16, 21, 17, 22, 18, 23, 19, 24, 20, 25, 21, 26, 22, 27, 23, 28, 24, 29, 25, 30, 27, 31, 28, 32, 29, 33, 30, 34, 31, 35, 32, 36, 34, 37, 35, 38, 36, 39, 37, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50 o más, 50. A los militares que se incapaciten en actos del servicio o como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, así como a los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos del servicio o como consecuencia de ellos, se les cubrirá como suma asegurada el equivalente a 50 meses de haber y sobrehaber mínimo vigente de su grado para las Fuerzas Armadas, independientemente de los años de servicio efectivos prestados. A los militares que cuenten con menos de 20 años de servicios, que se incapaciten en actos del servicio o como consecuencia de ellos en tercera categoría de conformidad con las tablas contenidas en los artículos 226 de esta ley, se les cubrirá como suma asegurada el equivalente a 16 meses del haber y sobrehaber mínimo vigente en su grado para las Fuerzas Armadas, independientemente de sus años de servicio prestados. El importe de la prima mensual correspondiente al seguro colectivo del retiro se integrará de la forma siguiente: el 3.0% del total de los haberes mensuales de todos los militares en activo de acuerdo con su jerarquía, el 3.0% del total de haberes y sobrehaber mínimo vigente mensual de todos los militares en activo de acuerdo a su jerarquía, el 3.0% a que se refiere la fracción 1 será cubierto con cargo al presupuesto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de acuerdo con el número de integrantes en servicio activo de cada secretaría. Para integrar la parte de la prima mensual a que se refiere la fracción 2, cada militar deberá aportar el 3.0% del haber y sobrehaber mínimo vigente mensual, el cual será retenido por dichas secretarías. Solo en caso de que el personal de procesados o sentenciados que se mantengan en servicio activo aporten al Instituto la prima que se refiere la fracción 2 de este artículo, la Secretaría correspondiente aportará el 3.0% a que se refiere la fracción 1, el cual será cubierto con cargo al presupuesto de la Secretaría correspondiente. Las aportaciones de esta prima mensual hechas por estos militares les otorgan el derecho de que
el tiempo en que estén en dichas situaciones les sea considerado como tiempo de servicio efectivos prestados únicamente para efectos de este seguro. En los casos de licencia ilimitada durante el tiempo que la normatividad del Ejército y Fuerza Aérea o de la Armada les concede para solicitar su reingreso, así como en los casos de licencia especial, los militares podrán aportar directamente al Instituto a las primas a que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo, siempre y cuando lo manifiesten por escrito dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se les conceda la licencia. Las aportaciones de la prima mensual hecha por estos militares durante la citada licencia les otorgará el derecho de que con el tiempo en que esta situación les sea considerado como tiempo de servicios prestados únicamente para efectos de este seguro. Todas las cantidades anteriores deberán ser entregadas al Instituto dentro de los 5 días siguientes al pago de la primera quincena del mes. La devolución de las aportaciones se realizará conforme a lo siguiente. Se devolverán las aportaciones que efectivamente hubieran realizado los militares desde la entrada en vigor del presente seguro, más un 20% del aportado a las siguientes personas. 1. A los militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas Mexicanas por haberla solicitado. Al personal de tropa del Ejército, Fuerza Aérea y clases y Marinería de la Armada que causen baja por haber cumplido su contrato de servicios. A los militares auxiliares que causen baja después de haber cumplido el contrato de servicios respectivos. A los militares que se les otorgue licencia ilimitada y tengan derecho a compensación al momento de la separación del servicio activo. A los militares que se incapaciten en actos fuera del servicio en primera o segunda categoría de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley y que no hayan cumplido 20 años de servicio efectivos prestados. A los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos fuera del servicio y que no hayan cumplido 20 años de servicio efectivos prestados. A los militares que causen baja del activo por haberse incapacitado en tercera categoría en actos fuera de servicio y que no hayan cumplido 20 años o más de servicios efectivos prestados. A los militares o sus beneficiarios que tengan derecho a recibir la suma asegurada de conformidad con el artículo 87 de esta ley, además de aquellas aportaciones mensuales que cada militar hubiera realizado entre el año cumplido y el subsecuente, y no se hubieran considerado para efectos de dicha suma asegurada. A los militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas Mexicanas por mala conducta o por efectos de sentencia ejecutoria que determine dicha baja o la destitución del empleo militar, les serán devueltas únicamente las cantidades que por concepto de sus aportaciones hubieran realizado sin importar el tiempo de servicios efectivos prestados. Quedan excluidos de la devolución señalada en este artículo los militares que causan baja definitiva de las Fuerzas Armadas por haber permanecido prófugos de la justicia militar. El Instituto será el encargado de pagar al militar o a sus beneficiarios el importe del seguro colectivo de retiro o la devolución de las aportaciones dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de que el militar o sus beneficiarios entreguen al Instituto la documentación siguiente. El militar deberá entregar solicitud de pago, la orden de baja del activo, certificado de servicios efectivos prestados y copia fotostática de su identificación oficial. Los beneficiarios del militar fallecido o desaparecido deben entregar la solicitud de pago, el acreditamiento de la función del militar, las órdenes de baja, copia fotostática de la identificación oficial del o los beneficiarios y, en su caso, certificado de servicios prestados. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina informarán del fallecimiento de los militares al Instituto, el cual tendrá la obligación de notificar fehacientemente por escrito a los beneficiarios para los derechos de este seguro. A reclamar el seguro colectivo de retiro o la devolución de aportaciones prescribirá en 2 años, contados a partir de la fecha en que cause baja del activo y alta en situación de retiro. Para los beneficiarios, este término comenzará a partir de la fecha en que el Instituto les notifique por escrito su derecho a recibir el pago de la suma asegurada o la devolución de las cantidades aportadas según sea el caso. Dicha notificación se realizará en el domicilio de los beneficiarios que se tengan registrados, en un término no mayor de 30 días, a partir de la fecha en que el Instituto tenga conocimiento del fallecimiento del militar. El pago de la suma asegurada no estará sujeto al impuesto sobre la renta, de conformidad con el artículo 77, fracción 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Instituto practicará cada año una revisión actuarial para mantener el equilibrio financiero entre los ingresos y egresos que constituyen el Fondo de Seguro Colectivo de Retiro, con objeto de garantizar el pago de las sumas aseguradas que correspondan. En caso de presentar un déficit, se cubrirá
con cargo al patrimonio del instituto, proveniente de las aportaciones que anualmente realiza el gobierno federal de acuerdo a lo establecido en la ley, o de cualquier otra aportación extraordinaria del propio gobierno federal que contribuya a la solvencia del mismo. El Instituto de Seguridad Social destinará para los gastos de operación y administración del fondo hasta un máximo del 2% de las aportaciones anuales correspondientes al Seguro Colectivo de Retiro del Fondo de Seguro Colectivo de Retiro, para lo cual informará a la Junta Directiva en los periodos que se determine sobre los resultados de la administración del fondo, que es a los militares que se desempeñen como secretarios de la Defensa o de Marina, les será pagado el beneficio al concluir su encargo. Al personal militar retirado que vuelva al activo se le considerará como de nuevo ingreso para efectos de este seguro. La Junta Directiva del Instituto dictará las disposiciones administrativas internas que mejoren y regulen la administración del Seguro Colectivo de Retiro y decidirá las inversiones de sus bienes. En ningún caso destinará sus recursos financieros para fines distintos de los citados. Los asuntos relativos a otros casos no previstos dentro de este seguro serán resueltos por la Junta. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará el funcionamiento de este seguro. Comprobación. El estado civil y el parentesco de los familiares de un militar serán acreditados con las actas y constancias que expide el registro civil, y en los casos de reconocimiento de hijo nacido fuera de matrimonio, con los medios de prueba que reconozca la ley. La posición del estado de hijo deberá ser declarado por sentencia de tribunal competente. La imposibilidad física para trabajar será aprobada por dictamen pericial de médicos militares o navales especialistas designados por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina. La incapacidad legal será aprobada con copia certificada de la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio de interdicción. La dependencia económica deberá ser aprobada con información testimonial rendida bajo protesta de decir verdad ante las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, las cuales podrán completar la prueba mandando practicar la investigación oficial de hechos. Las Secretarías de referencia podrán autorizar a los comandantes de regiones, zonas, sectores, guarniciones, unidades, directores, jefes de dependencias para que practiquen las diligencias que procedan. Solo en caso de controversia, la dependencia económica será aprobada por los medios establecidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. La relación de concubinato será acreditada necesariamente en todo caso con la designación que el militar haya hecho de la persona interesada como concubina o concubinario ante el Instituto o la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, sin ser admisible otro medio de prueba. La designación posterior anula la anterior, siempre que se haya formulado dentro del plazo establecido en el artículo 143 de esta ley y acreditado las circunstancias de los incisos A y B de la fracción 2 del artículo 38 de esta ley. Se acreditará con los medios de prueba establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. La muerte de un militar en acción de guerra será aprobada por el parte que rinda el comandante de la fuerza. En dicho parte se hará constar si el militar falleció en la acción o con posterioridad, anexándose de ser posible copia certificada del acta de defunción. En defecto del parte, con las demás pruebas que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. La muerte de un militar en acción de armas cuando no se hubiere levantado el campo será aprobada con el parte que rinda el comandante de la fuerza, en defecto del parte con las demás pruebas que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Para los efectos de esta ley, se considerará como muerto al militar cuando desaparezca en una acción de armas o en actos del servicio, en los ámbitos marítimo, fluvial, lacustre, terrestre y aéreo. La declaración respectiva será hecha por la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina, en su caso, después de 60 días de acaecida la desaparición, con vista del acta que se levante sobre los hechos y de la demás documentación que se acompañe. Mientras se hace esta declaración, el 75% de los haberes del militar serán entregados a los familiares en el orden preferente establecido en el artículo 38 de esta ley. En caso de que el militar aparezca posteriormente con vida y justifique plenamente el motivo de su ausencia, se le reintegrará al activo, cancelándose de inmediato la percepción de los familiares. Si se tiene conocimiento de que el militar es prisionero de guerra, los haberes a que tenga derecho serán entregados a sus familiares, en el orden preferente que establece el artículo 38 de esta ley. La muerte en acción de armas cuando un buque se pierda en el mar será aprobado con el parte de la acción de armas que rinde el comandante naval superior, la baja oficial del buque perdido, la relación oficial de las bajas.
La muerte de los militares ocurridas por caída al mar sin naufragio, encontrándose en embarcaciones dependientes del Ejército, Fuerza Aérea o la Armada de México, será probada con el acta que se levante, y cuando el accidente ocurra en embarcaciones nacionales que no formen parte de las Fuerzas Armadas mexicanas o de una nación amiga o aliada, con los informes oficiales que se reciban sobre el particular. La muerte de los militares ocurridas por naufragio de buque será probada en embarcaciones dependientes de la Armada de México con la baja oficial de la embarcación perdida y la relación oficial de bajas. En embarcaciones amigas o aliadas con la información que rindan las autoridades del país a que pertenezcan tales embarcaciones. En embarcaciones de nacionalidad mexicana que no formen parte de la Armada de México con la información oficial que se rinda sobre el particular. La muerte de un militar ocurrida como consecuencia de lesiones recibidas en acción de armas será probada con el parte de la acción de armas que rinda el comandante de la fuerza, con un certificado que el mismo comandante deberá expedir dentro de los 60 días siguientes a los hechos, en el que se haga constar la fecha y lugar de la acción de armas y la parte del cuerpo en que el militar hubiera recibido lesiones, con el acta de función de ser posible su obtención. En caso de que haya habido hospitalización después de recibidas las lesiones, se recabará además el certificado médico del hospital. A falta de los documentos a que se refieren las tres fracciones anteriores, con los medios de prueba que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. La muerte por lesiones sufridas en otros actos del servicio será probada, con acta que se levante en averiguación de los hechos o con copia de las diligencias practicadas por la autoridad que haya conocido de los mismos, con el certificado de autopsia y dictamen médico en relación de causalidad, con el certificado que acredite el servicio que desempeñaba el militar al recibir las lesiones expedidas por el comandante de quien dependiere, con el acta de defunción expedida por el registro civil. A falta de los documentos a que se refieren los 4 fracciones anteriores, con las demás pruebas que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. El fallecimiento o la incapacidad como consecuencia de otros actos del servicio, cuando estos se refieran a atenciones médico-quirúrgicas, será probada necesariamente y en todo caso con la sentencia ejecutoria dictada por los tribunales militares en la que se declare la responsabilidad médica. La muerte proveniente de enfermedades contraídas en el servicio será probada, con el informe del comandante o jefe de quien dependía el militar que acredite el cargo o comisión que desempeñaba y circunstancias del caso, con documentos que acrediten que el militar estaba sano al ingresar al activo o dentro del servicio, con el dictamen pericial emitido por médicos militares que establezca la relación de causalidad entre la muerte y el servicio, con copia certificada del acta de defunción. La muerte por causas ajenas al servicio se acreditará únicamente con la copia certificada del acta de defunción expedida por el registro civil. La incapacidad por lesiones recibidas en acción de armas u otros actos de servicio será probada con el parte de la acción de armas o del servicio que rinde el comandante de la fuerza a que pertenezca el militar, con el certificado que el mismo comandante deberá expedir dentro de los 60 días siguientes a los hechos, en el que haga constar la fecha o lugar de la acción de armas o el servicio y la parte del cuerpo que el militar hubiere recibido lesiones, con un certificado médico en que se haga constar la inutilización, así como su relación de causalidad con las heridas. A falta de documentos a que se refieren las 3 fracciones anteriores, con los medios de prueba que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. La incapacidad proveniente de enfermedades contraídas en el servicio será probada, con el informe del comandante de quien dependa el militar que acredite el cargo o comisión que desempeñaba y las circunstancias del caso, con los documentos que acrediten que el militar estaba sano al ingresar al activo y dentro del servicio, con el dictamen pericial emitido por 2 médicos militares o navales que establezcan la relación de causalidad entre el servicio y la enfermedad, debiendo practicarse el reconocimiento en hospitales y por médicos especialistas. Con la incapacidad o la muerte de un militar ocurra antes de transcurridos 2 años de recibidas las lesiones en acción de armas o en otros actos del servicio, se presume la relación de causalidad entre las lesiones y la incapacidad o la muerte, salvo prueba lo contrario. En los casos en que la incapacidad o muerte del militar ocurra antes de transcurridos 3 años de acaecidos los hechos que se pretende ocasionaron la incapacidad o la muerte por enfermedad contraída en actos del servicio, se presume la relación de causalidad entre los mismos y la enfermedad y entre esta y la incapacidad o muerte, salvo probada en contrario. Después de los plazos indicados debe probarse las relaciones de causalidad expresadas.
La incapacidad por causas extrañas al servicio. Se acreditará únicamente con los certificados que deben expedir los médicos militares o navales especialistas que designen las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina. En los casos de retiro por haber cumplido la edad límite que fija esta ley, se comprobará aquella por los siguientes medios: con copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro civil, a falta del anterior, con copia certificada de la fe de bautismo del interesado, certificada por notario público o por la autoridad que legalmente lo sustituya. A falta de los anteriores, con prueba documental consistente en las constancias que obren en su expediente oficial relacionadas con la edad que manifestó al ingreso al Ejército, Fuerza Aérea o Armada, y en su defecto la pericial que determine la edad clínica. El grado militar será aprobado por el contrato de enganche de los individuos de tropa, con el acuerdo suscrito por autoridad competente que ordenó el conferimiento al grado, y con copia de las órdenes giradas por la Secretaría respectiva en cumplimiento de dicho acuerdo. Tratándose de coroneles y generales y homólogos en la Armada de la Milicia Permanente, será necesaria la ratificación del Senado de la República. Procedimiento. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina informarán al Instituto y al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, en un término no mayor de 15 días contados a partir de la fecha en que se generen de las situaciones siguientes: las altas y bajas del personal en las Fuerzas Armadas, las licencias ilimitadas que se concedan, los nombres y las jerarquías de los militares que hayan cumplido la edad límite, los nombres de los familiares de los militares señalen para disfrutar de los beneficios que la presente ley concede. Esto último también dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el militar cause alta, o en el mismo plazo cuando cambie sus beneficiarios. Las mismas secretarías y los militares proporcionarán al instituto o al banco los datos que soliciten en relación con las funciones que les señala esta ley. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina dispondrán de los primeros meses de cada año se practique examen médico a todos los familiares. Las direcciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, en su caso, que tengan relación con el manejo del personal, están obligadas a comunicar al órgano encargado administrativamente de tramitar los retiros los nombres de los militares que cumplirán la edad límite señalada en el artículo 25 de esta ley, con un mínimo de 6 meses de anticipación a que ocurra esta causal, a fin de iniciar el trámite respectivo, sujetándose al procedimiento establecido en este capítulo. Los extractos de antecedentes que se formulen para definir los derechos que corresponda a los retirados deben contener nombre, edad, grado, arma, rama, servicio o cuerpo, matrícula, antigüedad, corporaciones y dependencias en que ha servido, tiempo de servicios efectivos, abonos y deducciones, total de servicios con abonos, clave única de registro de población. El tiempo de servicios comprende tanto el de los servicios efectivos como el de los abonos y será computado de la forma establecida en la ley para la comprobación, ajuste y cómputo de servicios aplicable a cada una de las secretarías según corresponda. La fracción que exceda de 6 meses será computada como un año completo, únicamente para efectos del cálculo del haber de retiro, pensión o compensación. La Junta Directiva, al acordar el beneficio de retiro, fijará su cuantía, ampliando hasta esa fecha el cómputo del tiempo de servicios del militar. En caso de que el militar genere beneficios en el tiempo que transcurra de la resolución de la Junta Directiva a la emisión de las órdenes de baja del activo, el Instituto someterá a consideración de dicha Junta la petición del interesado, para efecto de que resuelva sobre los derechos adquiridos por el militar sin modificar la situación de retiro en la que haya sido colocado. En todos los casos en que se requiera la presentación de certificados y dictámenes médicos, estos deberán estar suscritos cuando menos por 2 médicos militares o navales especialistas en el padecimiento que presenta el militar. En los casos de retiro voluntario, los militares de servicio activo formularán por escrito y por los conductos debidos su solicitud de retiro a la secretaría que corresponda. Anexarán la documentación comprobatoria a los derechos que no obre ya en el expediente militar. No podrá tramitarse ninguna solicitud de retiro voluntario cuando las Secretarías de la Defensa Nacional o Marina, en sus respectivos casos, no hayan reconocido el carácter militar del peticionario y precisando en cuál de las situaciones del activo se encuentre. Cuando se trate de un militar procesado en el fuero de guerra, en tanto no se resuelva su responsabilidad penal por sentencia firme. Cuando el militar esté tomando parte en una campaña, esté próxima a abrirse o cuando la nación se encuentre en estado de guerra o exista trastorno del orden interior.
cuando por disposición legal o por compromiso suscrito por parte del militar, éste deba prestar determinado tiempo de servicios después de haber terminado o interrumpido un curso superior de formación, de aplicación y perfeccionamiento, capacitación, especialización o actualización en algún establecimiento nacional o extranjero. En los casos de retiro forzoso, las dependencias encargadas del manejo del personal militar en las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina informarán a la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros que corresponda. Los casos en que se estime comprobada una causa de retiro proporcionando la documentación comprobatoria. Cuando no se proceda de oficio, los interesados podrán solicitar su retiro en la forma antes establecida para el retiro voluntario. Los militares que se encuentran gozando de licencia ilimitada formularán su pliego de solicitud de retiro ante la secretaría que corresponda y acompañarán la documentación comprobatoria de los derechos. Al recibirse las solicitudes o informes especificados en el artículo anterior, las secretarías respectivas ordenarán el cómputo de servicios del interesado, la obtención de las pruebas necesarias para acreditar las causas de retiro y la formulación del extracto de antecedentes. Con apoyo en las pruebas reunidas, la Secretaría de que se trate declarará la procedencia del retiro por estimar comprobada la personalidad militar del interesado, encontrarse en el activo y estar demostrada una o varias causas de retiro. De lo contrario, declarará la improcedencia del retiro fundándola y motivándola debidamente. Estas declaraciones se notificarán al militar, dándole a conocer, en su caso, el cómputo de sus servicios y el grado en el que serán retirados, para que dentro de un plazo de 15 días hábiles manifiesten su conformidad o formulen su inconformidad expresando objeciones, las cuales solo podrán referirse a la procedencia o improcedencia del retiro, a la jerarquía militar con que debe ser retirado el interesado y al cómputo de sus servicios. Si lo estimare pertinente, en el mismo escrito de inconformidad ofrecerá pruebas, las cuales se recibirán en un plazo de 15 días siguientes a la terminación del plazo anterior. Si la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría respectiva estimare la procedencia del retiro, pero el presidente de la República o la propia Secretaría considera necesarios los servicios del militar, conforme a lo establecido en esta ley, podrá ejercitar su derecho de retención en el activo, girándole las órdenes conducentes. El derecho de retención podrá ser ejercido en tanto no se giren las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro. Declarada la retención, se interrumpirá el trámite de retiro, dándose aviso al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que den por concluidos los trámites que se hubieran realizado y, en su caso, dejen sin efecto las resoluciones de otorgamiento de beneficio y su aprobación. En caso de retiro voluntario, el militar podrá desistirse de una solicitud desde la declaración de procedencia de retiro que formule la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría respectiva hasta antes de que le sea comunicada por el Instituto la aprobación del beneficio de retiro emitida por la Junta Directiva. El desistimiento solo será denegado si aparece comprobada alguna causa de retiro forzoso. Para la comprobación de la causa de retiro voluntario y la cuantificación del beneficio económico de retiro, solo se tomará en cuenta el cómputo de servicios que se haga dentro del trámite de retiro y por lo tanto carecerán de eficacia probatoria en dicho trámite y en el del beneficio de retiro consiguiente. Los cómputos anteriores que se hubieran formulado por cualquier motivo, las declaraciones que contengan sobre fechas de ingreso a la revolución o a las instituciones armadas los lapsos que se abonen o deduzcan, y en general todos aquellos datos que no se comprueben con las demás constancias que obren en el expediente militar o en el incidente de retiro. Esta ineficacia no invalidará los actos derivados de tales cómputos ajenos al trámite de retiro actual. Solo se les reconocerá plena eficacia dentro del trámite de retiro y de beneficio de retiro a los cómputos de tiempo de servicios que hayan servido de base a retiros anteriores. En tales casos, los cómputos anteriores no podrán ser modificados por ningún motivo, sumándose su resultado al tiempo posterior a la fecha de reingreso al activo.
Los familiares de militares que se consideren con derecho a beneficio solicitarán el otorgamiento de compensación o pensión directamente al instituto, acompañando la documentación comprobatoria necesaria, y en el término que no exceda 5 días hábiles, turnará el escrito petitorio y sus anexos a la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina. En su caso, misma que dentro de los siguientes 60 días hábiles resolverá lo concerniente previo estudio del expediente militar y de las pruebas aportadas por los interesados, determinen la personalidad militar, la jerarquía y la situación en que quedaba como miembro de las Fuerzas Armadas. En el momento de su muerte, la persona de quien deriven sus derechos los peticionarios, estos podrán después de presentada la solicitud, aportar directamente a la Secretaría correspondiente de que se trate las pruebas que estimen pertinentes. Reunidos los elementos de convicción necesarios, la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros declarará la existencia o inexistencia de la personalidad militar de la persona señalada por los interesados y, en su caso, si al morir se encontraba en el activo o en situación de retiro. Esta declaración y el cómputo de servicios militares, si lo hubiere prestado la persona aludida, se notificarán a los peticionarios para los efectos de su manifestación de conformidad o de inconformidad y, en su último caso, para que ofrezcan y rindan pruebas en la misma forma y términos mencionados de esta ley. Las objeciones solo podrán referirse a la inexistencia de la personalidad militar y la jerarquía o cómputo de servicios, en su caso de la persona señalada por los familiares. En los casos en los que los militares y los familiares de estos hubieran formulado objeciones a las declaraciones pronunciadas por la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría que corresponda, o a los cómputos de servicios, dicha dirección formulará dentro de los 45 días hábiles siguientes su declaración definitiva en la cual resolverá las objeciones, aceptándolas o rechazándolas y haciendo pormenorizada valorización de las pruebas y cuestiones alegadas. También será notificada a los interesados esta declaración. Si los militares o los familiares manifestaron su conformidad a las declaraciones provisionales o dejaren transcurrir el primer plazo señalado en el artículo 188 de esta ley, lo que se considerará como una aceptación tácita, se tendrá como definitiva dicha declaración. Cuando en las declaraciones de la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, respectivamente, se reconociere la procedencia de retiro del militar interesado o se tuviere por probada la personalidad militar de la persona de que hacen derivar sus derechos de los peticionarios y el hecho de que su muerte haya ocurrido en el activo o en situación de retiro, se remitirá el incidente de retiro y el expediente militar al instituto. En los casos en que la declaración fuese adversa, se notificará esta a los interesados, dando aviso al Instituto o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando, estando concluido el trámite conforme al procedimiento establecido en esta ley, existan pruebas supervenientes con las que se acredite que la incapacidad o fallecimiento fue consecuencia de los actos a que se refiere el artículo 168 de esta ley, las secretarías de origen, por conducto de las direcciones encargadas de tramitar administrativamente los retiros respectivamente, tendrán la obligación de rectificar la resolución definitiva que se haya emitido para el trámite inicial, para efectos de que se le otorgue el beneficio económico que les corresponda con apego a la presente ley. Al recibir el Instituto la documentación proveniente de la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría de que se trate, realizará el estudio de los antecedentes y formulará un dictamen dentro de los 45 días hábiles siguientes sobre la procedencia del beneficio, su naturaleza y su monto, pudiendo solicitar los datos aclaratorios necesarios a la dirección remitente, a la autoridad que corresponda o al militar o familiares peticionarios. En caso de que el Instituto advierta que la dirección remitente ha omitido formalidades de procedimiento que le corresponda y que pudieran dar lugar a reclamaciones ante los tribunales, devolverá la documentación del caso a dicha dirección para que se proceda legalmente.
La Junta Directiva, con vista del dictamen y toda la documentación relativa, dictará resolución dentro de 45 días hábiles siguientes, concediendo o negando el beneficio, especificando en el primer caso su naturaleza, su cuantía y demás particularidades del mismo. El otorgamiento o la negativa se basarán en los hechos y circunstancias que aparezcan probados, hubieran sido o no alegatos o impugnados por los promoventes, pero se hará referencia a todas las cuestiones planteadas y se valorará cada una de las pruebas presentadas por los interesados. La Junta del Instituto, en sus resoluciones, acatará las declaraciones definitivas de la Dirección de la Defensa Nacional o de Marina, en cuanto reconozcan personalidad militar, determinen jerarquías en el activo y, para efectos de retiro, precisen específicamente la causa o causas de retiro acreditadas y fijen situaciones dentro del activo o de retiro. También se sujetará a los cómputos de los servicios formulados en dichas direcciones. En tanto se lleven a cabo los trámites a que se refiere el artículo 196 de la ley, el Instituto cubrirá con cargo al erario federal el 50% del haber o haber de retiro que percibía el militar fallecido a los familiares a quienes se les haya otorgado el beneficio por resolución de la Junta Directiva. Al efectuarse la liquidación correspondiente de la cantidad que debe percibirse, se descontará la cantidad que les ha sido cubierta. Al notificarse la resolución anterior, que tendrá carácter de provisional, los interesados podrán ejercitar dentro de un plazo de 15 días el recurso de reconsideración, contando con 15 días para la presentación de pruebas si las ofrecieran precisamente en el escrito con que interpusieron el recurso. El recurso de reconsideración a que se refiere este artículo se rechazará de plano en lo que se refiere a lo ya resuelto por la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros respectivamente de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina en su caso. Si dentro del primer plazo manifiestan su conformidad o dejar que transcurra en silencio, lo que significará una aceptación tácita, se tendrá como definitiva la resolución de la Junta. Si los interesados interpusieran el recurso de reconsideración, se tramitará y la Junta del Instituto dictará resolución definitiva en que se ratificará, modificará o revocará la anterior, refiriéndose solamente a las cuestiones planteadas en el recurso y valorando las pruebas aportadas en el mismo o las ya existentes que hubieran sido impugnadas por los recurrentes. Agotado el procedimiento a que se refieren los artículos precedentes para el efecto de su sanción y a fin de que puedan ser ejecutados, el Instituto remitirá de oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los acuerdos de la Junta Directiva que concedan, nieguen, modifiquen, suspendan o declaren insubsistentes los haberes de retiro, las pensiones o las compensaciones. Para que los acuerdos mencionados puedan ser ejecutados, es indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los sancione. Si a partir de la fecha de la sanción a la baja del militar se generan nuevos derechos, el militar retirado o sus beneficiarios podrán solicitar la modificación de acuerdo a la Junta Directiva y de la sanción en el término de 2 años. Transcurrido ese término, el acuerdo y la sanción mencionadas quedan firmes para todos los efectos legales y no podrán ser modificados. La aprobación o denegación será comunicada de inmediato al Instituto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Instituto notificará a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la de Marina en su caso, así como al militar o a los familiares del militar, tanto la resolución definitiva de la Junta Directiva como la aprobación o negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, devolviendo a la Secretaría de Origen la documentación enviada. La Secretaría de Origen, al recibir la notificación a que se refiere el artículo anterior, girará las órdenes de baja en activo y alta en situación de retiro del militar cuando así proceda. Los militares con licencia ilimitada, extraordinaria o especial y los familiares de militares fallecidos deberán señalar en el escrito en que soliciten beneficio un domicilio para notificaciones y, si lo desean, podrán designar a alguna persona que los reciba en su nombre. La omisión del señalamiento de domicilio determinará la suspensión del trámite de beneficio hasta que se llene este requisito. A los militares en servicio activo se les notificará personalmente o por conducto del comandante o jefe de la corporación, dependencia o fuerza a la que perteneciere, quien hará la entrega del oficio al destinatario, recabando su recibo firmado o con sus huellas digitales en caso de no saber escribir. El recibo deberá remitirse de inmediato al Instituto.
Si durante la tramitación del retiro o del beneficio del retiro, el militar en servicio activo pasare a gozar de licencia ilimitada, extraordinaria o especial, no se suspenderá el procedimiento, pero sí se dará aviso inmediato al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los cambios de destino dentro del servicio activo serán comunicados al Instituto por la Secretaría que corresponda. Los términos señalados para los trámites de retiro y de beneficio económico se computarán en días hábiles y empezarán a correr al día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación respectiva y se extingan en los casos en que antes de concluir el estimado realice el acto para el cual el término fue establecido. Si un término está corriendo y ocurriere alguna causa legal de suspensión del procedimiento, dicho término volverá a empezar a correr cuando el mismo procedimiento sea reanudado. Los términos son improrrogables, salvo el caso en que el promovente demuestre que ha iniciado un procedimiento judicial en cuyo resultado depende la comprobación de sus derechos. No se tomará en cuenta esta prueba judicial si es exhibida al Instituto después de 30 días de que el interesado haya estado en posibilidad de recibirla del tribunal de que se trate. En los trámites de retiro y de beneficio, los militares deberán promover personalmente ante la Secretaría específica, salvo el caso de incapacidad declarada judicialmente, en que lo hará su representante legal. Los familiares incapacitados legalmente actuarán por medio de sus representantes legales. Las notificaciones serán personales o por correo certificado con acuse de recibo. Si el correo devolviere el oficio de notificación sin ser entregado o no remitiere al Instituto la tarjeta de acuse de recibo debidamente requisitada, se hará un envío por el mismo conducto o se hará la notificación personalmente. En caso de que no se tenga la seguridad de que el destinatario ya ha recibido la comunicación por vía postal y no pueda realizarse la notificación personal, se suspenderá el procedimiento hasta que el interesado se haga presente. Edad límite para los militares para permanecer en el activo. Individuos de tropa 50 años, subtenientes 51, tenientes 52, capitanes segundos 53, capitanes primeros 54, mayores 56, tenientes coroneles 58, coroneles 60, general brigadier 61, general de brigada 63,